sobre cómo la transformación digital cambia, ha cambiado la educación. Después de pandemia casi que a las malas y ahorita la inteligencia artificial está haciendo que todos empiecen a cambiar esa forma de ver. Y las empresas eh, también, sino que la mayoría no lo han entendido. Ujú. De hecho, creo que la mayoría ni siquiera sabe Que bien el el concepto que es concepto. y para qué sirve. Pues no, en mi estado, hoy estaba en la Cámara de Comercio dictando una charla para el sector del agua, energía y economía circular. Y ya quedamos en hacer un ciclo de como de cuatro charlas, porque definitivamente, pues digamos que primero, súper de acuerdo con el tema. Segundo, creo que las empresas tienen una responsabilidad social en este momento porque son el único medio en reconvertir a las personas para que puedan vivir en una economía de inteligencia artificial. O sea, son los únicos que los pueden capacitar, reconvertir, diseñar nuevos trabajos, etcétera, etcétera, porque el Estado no lo va a hacer. O sea, el Estado, Ujú, que mi Dios los bendiga, miren a ver si sobreviven. Y, y el esfuerzo para que no haya una masacre laboral es definitivamente una conciencia ética por parte de los empresarios. Pero por el otro lado, pues efectivamente lo que tú dices, el primer problema que hay es que están las grandes empresas que saben mucho y tienen todo el poder económico para tener toda la tecnología del mundo, pero viene una capa de las pymes y no estamos hablando de la tienda de barrio, estamos hablando de Army, de el sector de la confección, en gran parte del sector médico, o sea, aquí solo hay tres grandes del sector médico, el resto son casi 2.500 pequeñas empresas del sector médico. Todos esos sectores o sea, es como decía yo, son como un madero en el mar, o sea, en ese momento están al vaivén de las olas de lo que vaya pasando y sí creo que no hay como pararse, poner los pies en la tierra y resolver problemas estratégicamente con sus empleados. Por ejemplo, el tema ético alrededor de la pérdida de empleos es un tema preocupante, porque lo que va a pasar es que los empresarios van a decir, no, esto lo único que me interesa es reducir costos, y reducir costos significa despedir gente, porque si esto lo va a hacer la inteligencia artificial, entonces váyase la gente. Eso me parece terrible. Debe haber una conciencia de que, y ahí efectivamente muy alineado con un autor, Thomas Malone, que él dice, no, la gente no se puede ir, lo que tenemos que crear es un concepto interesante que se llama inteligencia colectiva. Y es como la inteligencia artificial debe complementar a los seres humanos y los seres humanos a la inteligencia artificial, volviendo a las bases que como seres humanos donde teníamos esa inteligencia colectiva como clanes, como tribus, y eso efectivamente nos ayuda a evolucionar. Entonces, si yo como empresario no empiezo a tomar políticas y entender el problema de la inteligencia artificial, pues al final del día voy a empezar a despedir un conjunto de personas y al final voy a terminar despedido yo como empresa, porque al final del día, pues si la inteligencia artificial reemplaza la mayoría de tus cargos, en un momento determinado puede reemplazarte a ti como compañía, ¿sí? Y creo mucho que estamos en un momento trascendental de tomar buenas o malas decisiones. Y en el tema de la educación, hace poquito salió el estudio y ya definitivamente la inteligencia artificial ya se llevó al estudio por delante, o sea, la educación. No me acuerdo cuál, creo que es, bueno, alguno de esos áreas de la ONU sacó el estudio y lo publicó. La cosa es que el problema no es la inteligencia artificial, sino ya está aquí, sino cómo voy a educar a una generación contra una tecnología que todavía no sabemos cuál es el verdadero alcance de lo que vamos a tener. bueno, yo opino que esto es algo que no es nuevo. No, La inteligencia artificial está hace mucho tiempo. hace por allá desde el señor Turing. Hace mucho tiempo. Sí, De hecho, eh, yo casi a ver en la universidad me gradué hace mucho. No vamos a poner acá en evidencia el tiempo. Pero veíamos ese concepto y venía aplicando en las grandes industrias en ciertas aplicaciones. Pero fue el tema de OpenAI que la abrió a la gente, o sea, la puso al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando la ponen así, realmente lo único que medio podía uno permear en eso era el tema de los chatbots, ujú, ¿cierto? Que pues ya uno, y ni siquiera un concepto de inteligencia artificial tan amplio, ¿no? Porque era como unos chats muy cerrados con unas opciones y es donde la gente de pronto empieza a malinterpretar lo que es el concepto.
yo no sé, yo considero que la tecnología sí sacrifica, como diría mi hijo, un alma por otra. No, no es que se vayan a quedar personas sin trabajo, yo creo que eso cambia. Digamos, para poner algo de tecnología, salen de pronto unos puestos de trabajo, pero detrás de poner algo tecnológico hay trabajadores también. Ujú. Sí, claro. Entonces están los programadores, están los técnicos, están los de soporte técnico, los que van e instalan los equipos. Bueno, creo que hay de todo. Yo sí considero que no es tanto de que la inteligencia artificial reemplace a las personas, porque para poderla manejar también se necesita una persona. Ujú. De acuerdo. Sí, eso es lo que es el concepto de inteligencia colectiva, sí. Y realmente también en el tema de educación que lo nombraba Yamil, pues también hay como muchas aristas, porque si hiciéramos una encuesta, yo creo que ese estudio no existe, pero si existiera, primero, yo creo que usan más la inteligencia artificial los estudiantes Que que los los profesores. profesores. Ahora, los estudiantes no saben usarla. Sin embargo, la usan porque le facilitan aparentemente ciertas Tareas. tareas. Pero así como no la saben usar los estudiantes, los trabajadores tampoco se la sepan usar. Entonces nosotros hemos hecho algunas investigaciones de ver cómo la gente tiene una herramienta tan grande y tan potente para hacer cosas muy pequeñas. Entonces, como si usted quisiera ir de aquí al centro de Bogotá en avión. ¿Para qué? Pues tome una cicla o tome otro medio de transporte, así más o menos como lo considero yo. No sé si ya en el medio, usted está más cerca al tema de la inteligencia artificial, de clientes, de desarrollo, de producción. ¿Usted cómo lo ve? No, yo la verdad sí es que yo sí veo digamos que ya hay empresas que están haciendo aplicaciones que van más allá de un simple chatbot o un asistente digital. O sea, ya se ven casos reales donde hay, por ejemplo, en el tema que estamos trabajando ahorita de acueductos. Entonces ya se usa una combinación entre deep learning y inteligencia artificial generativa, por un lado para entender modelos de agua, etcétera, etcétera, presiones en las tuberías, encontrar fallas, mal usos del agua, y por el otro lado, efectivamente, está todo el tema de que con ese conocimiento se generan cuerpos para recomendar y asistir a ingenieros hidráulicos. Y así hay muchos temas muy particulares, o sea, energía, frutas, licitaciones. En ese momento estuvimos, entregamos un proyecto de una empresa que se dedicaba a licitar y se hizo un asistente donde llevaba a las personas que saben de licitar en todo el proceso de licitación, ayudándoles a hacer un trabajo que de por sí es engorroso, de por sí leer la licitación, los Mm. pliegos, preparar las hojas de vida, saber qué es lo que me va a hacer ganar o no en eso. Eso tiene una ciencia. Y hay un trabajo que es tedioso, pero ahí está el trabajo táctico de cómo voy a presentar mi licitación para diferenciarme de las demás. Entonces, esa combinatoria entre esas dos, digamos que dos disciplinas, chévere. Entonces, yo ya estoy viendo aproximaciones más útiles que simplemente entrar a hacer una consulta de que me redacte un email o que me ayude a hacer una PPT, que es el uso normal del ChatGPT. Lo que pasa es que, pues, esa es la parte pública. Atrás hay un conjunto de APIs que ya no solamente es ChatGPT, ya, por ejemplo, DeepSeek, Gemini de Google. Entonces ya ya empezó a tener variedad, ya no tiene una sola cosa. Se hacen cosas, por ejemplo, otro tema, doblajes de películas, generación de música, son temas en los que ya tú ves una inteligencia artificial que va más allá de jugar con el tema, sino, por ejemplo, música ambiental generada por inteligencia artificial. Parece una tontada, pero tú pagas impuestos cuando usas música ambiental. Entonces ahora efectivamente está el tema ético. Si la inteligencia artificial no la hizo un compositor, ¿hay o no hay derechos de autor? ¿Tendría que yo pagar impuestos? Ahí hay una cantidad de cosas que vienen, pero bueno, después hablamos de ese tema. Pero por ahora en las aplicaciones ya uno ve empresas haciendo cosas muy serias con eso. Otro ejemplo, un gran banco que por ahora no puedo decir el nombre, eh, para sostener sus plataformas arriba. Entonces, ahora hay unos modelos de inteligencia artificial basados en agentes
donde en vez de tener una gran inteligencia artificial, tengo pequeñas inteligencias artificiales. Esto es como una arquitectura de agentes que se especializan en temas. Entonces, hay uno que lee el log de la base de datos, otro que está pendiente de la traza en las redes, está otro que está pendiente del monitoreo en la nube y por otro lado se entrenó un modelo con la arquitectura, con el documento de despliegue, con los logs que han salido de las mismas tiquetes que han puesto de errores y cómo han resuelto los errores. Entonces se termina creando un sistema con mucha inteligencia artificial, pero no una gran inteligencia artificial, sino un conjunto de pequeñas inteligencias artificiales que va a permitir que este banco pues tenga arriba sus sistemas y que si en algún momento se cae o lo atacan, pues ya tiene una inteligencia artificial que rápidamente les ayuda a encontrar la falla, porque está repartido N agentes en N puntos y eso, entonces ahí no, realmente sí ya se están viendo aplicaciones más allá de eso. Lo que pasa es que una cosa es, vuelve a jugar, las empresas que tienen el poder económico para hacerlo, para tener GPUs, por ejemplo, conozco el modelo de GPUs de Dell para que yo tenga inteligencia artificial on-premise, por ejemplo, eso es algo que es bien interesante, es no tener que exponer mi data en la nube, sino por razón. Y está la otra capa, que es la capa que a mí en ese momento me interesa, como un poco evangelizado, digamos que a mí me apasiona esto. Entonces, esa es esa capa que yo creo que en este país hay que llegar, porque es la capa que más empleo genera. Y ahí es donde no puede haber una masacre laboral, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me parece que esa es la capa que hay que enseñarles a que adquieran eso estratégicamente y a que lo hagan efectivamente con un plan, con una táctica, que lo vayan haciendo de la mano. Y seguramente ellos usarán muchas cosas gratis, la combinación de toda la parte gratis. Hay muchos modelos open source ya, pero cualquier cantidad de modelos open source, una cosa de locos. Y uno de los que más están poniendo cosas open source son los chinos. Entonces los chinos no solamente están invirtiendo para desarrollarlas, sino están abriendo mucha tecnología. Ahorita, por ejemplo, estamos jugando con un modelo que se llama CAG. CAG es un modelo que es más inteligente que efectivamente el ChatGPT. Y por el simple hecho que CAG está diseñado para escribir en símbolos en mandarín. Tú sabes que el mandarín, a diferencia de nuestro idioma, que es una concatenación de caracteres, el mandarín es simbólico. O sea, el mandarín tiene representaciones de ideas. Una sola rayita hace que todo el símbolo sea distinto. Logra que la inteligencia artificial redacte o genere en ese tipo de idiomas requería una habilidad adicional y es una habilidad ya de entender ya no la palabra A o el contexto de la palabra, sino efectivamente el contexto de la idea. Ya se empieza a hablar un poco de wisdom o de sabiduría, que pues, estamos de locos. Y a esas cosas ahorita están expuestas gratis. Bueno, ahí el tema es cómo hacer que las empresas vean esto y lo sepan usar. Porque precisamente la desinformación creo que es uno de los problemas más grandes que hay en el momento de no entender, o sea, escuchan la palabra pero no van más allá, un prompt. ¿Qué es un prompt? Y ¿para qué sirve? ¿Qué gana una empresa usando o no usando inteligencia artificial? Porque está lo que ve uno en las redes, ¿no? Entonces que se van a quedar ciertas áreas, como usted lo decía, sin trabajo. Y yo creo que lo que hacen es mutar el trabajo nuevamente. Claro que hay unas más afectadas que otras, por lo menos el diseño gráfico, déjeme decirle que sí, ya totalmente, totalmente reemplazado. La parte de imágenes y videos, personalmente aquí dejamos de usar ese tipo de profesionales desde hace un tiempo porque tenemos las herramientas que lo hacen más rápido, incluso mejor, ¿sí? Pero entonces estas personas lo que tienen que empezar a hacer es cambiar su concepto o cambiar su habilidad, porque el que sabe usar la inteligencia artificial va a tener una ventaja. Claro. Dividamos ese comentario en tres pedazos importantes. Entonces, el primer pedazo es la responsabilidad como empresario. Entonces, claramente, lo primero que pasa es que si la Cámara de Comercio de Bogotá te manda una charla de inteligencia artificial para el sector de la construcción, el gerente de la compañía o el gerente financiero piensa que hay que mandar más de sistemas, cuando el primero que tiene que ir es el gerente financiero o el gerente general para entender estratégicamente cómo va a aprovechar la tecnología. Entonces, la desinformación parte un poco de ese concepto que estos temas de tecnología son solo del diseño de sistemas. Hace mucho rato, desde que el Foro Económico Mundial, por allá en el 2016, declaró la transformación digital como un área
un área de preocupación y de conocimiento que se busca que los gerentes generales, los gerentes financieros, todo el C-level tengan ese conocimiento. Entonces, realmente hay esa desinformación a nivel de empresa, no a nivel de gente y de país, sí tiene una responsabilidad directa con efectivamente ese C-level. En el segundo tema estoy de acuerdísimo contigo. Thomas Malone en su libro, el primero fue Supermentes y después efectivamente toda una serie de libros que ha escrito, sí dice que la manera de resolver el problema del empleo es que haya una comunicación, una colaboración interactiva, donde efectivamente la inteligencia artificial puede jugar cuatro roles. O es un asistente tuyo, es un par tuyo, es tu jefe, o pasa a ser el todo, ¿sí me entiendes? Eso genera unas políticas empresariales y unas decisiones. ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es el rol que vas a tener ahí? Pero de fondo, y yo escribí alguna vez un blog que se llama Ingenieros 1.0, que hoy sigue siendo más vigente que nunca, es a ti no te va a reemplazar la inteligencia artificial. Estoy de acuerdo contigo, te reemplaza a alguien que sabe usar la inteligencia artificial. Y ese es un concepto totalmente diferente. O sea, no, es que a mí me quitó el trabajo la inteligencia artificial. No, te lo quitó una persona que sí se preparó. De cara a la educación, yo tengo una tía, saludos a mi tía Marta, donde efectivamente ella decía, mire, yo crié a mi hijo con tres conceptos básicos que debe saber un niño. Y hoy es un buen consejo para todos los padres. Un niño que hoy va a ser educado en el mundo de la inteligencia artificial debe tener tres cosas fundamentales. Comprensión de lectura, es fundamental. O sea, la inteligencia artificial te puede generar 1000 páginas, pero si tú lees y no entiendes lo que te están generando, no tienes el criterio porque la inteligencia artificial falla. Después podemos hablar de las alucinaciones y todo eso. Ujú. Falla, pues claramente lo primero que se necesita es un ser humano que está dispuesto a leer, a entender y a procesar lo que está leyendo. Y dar su criterio de verdad o no, que es efectivamente el tema de la retroalimentación de esa inteligencia artificial. Lo otro es pues inteligencia matemática o lógica matemática. Eso es fundamental, porque, porque tú te das cuenta que ese es uno de los grandes vacíos en la educación colombiana. Tú dile a una persona, oiga, deme 200 pesos para que yo le devuelva 500 y empiezan a contar con los dedos. O sea, esa capacidad rápidamente de extraer los números. Y eso es fundamental porque todos estos modelos se basan al final del día en estadísticas y en matemáticas. Pero lo más grave, y eso sí te lo digo por experiencia, es entregar un modelo, ya ni siquiera de inteligencia artificial, hablemos de estadística, hablemos de la época de la analítica predictiva o de la inteligencia de negocios, todos esos momentos de analítica, y que un ejecutivo no entienda la diferencia entre un promedio, un porcentaje, una media, una tendencia. Entonces, pues al final del día tú te das cuenta que en Excel lo único que saben es sacar promedios. Y son tan inteligentes que promedian porcentajes y dan como un hecho que ese es un dato válido. O sea, no entender esa parte matemática, pues hace que a un empresario se le pase todo un modelo hecho por inteligencia artificial y no pueda hacer nada con él, porque no va a entender matemáticamente cómo se mueve, ¿sí? Y definitivamente sí tenemos que aprender otro idioma. Ya uno cuestiona si es inglés o mandarín o el idioma que venga, pero sí estamos en un mundo ya hiperglobalizado, o sea, ya, mejor dicho, le da gripa a alguien de China y aquí efectivamente nos da gripa también a nosotros. Entonces, un niño hoy debe poder tener esas tres habilidades mínimas, porque al final del día, pues lo que decíamos, hágame una tarea sobre la independencia de la guerra de Cartagena. Tú escribes esa vaina. Y debo admitir que efectivamente el tema es un poco hasta enviciador. Ahorita yo tengo en mi browser tres pestañas. Gemini, DeepSeek y OpenAI. OpenAI la tengo paga. Entonces, necesito hacer una charla sobre tal cosa. Pero claramente bien prompteado, o sea, público objetivo, qué quiero decir, cuál es la idea central. Entonces uno lo promptea. Y entonces tengo tres resultados de tres inteligencias artificiales. Es como si tuviera tres asesores diciéndome qué decir. Ujú. Y uno se da cuenta, hay un core del modelo chévere. Y está donde están las variaciones. Y ahí es ahí donde tú, como profesional, es ahí donde tú das valor como profesional. Mi experiencia dice que esto sí, esto no, esto es chévere. Pero lo que tú dices, un estudiante a lo mejor simplemente pasará a hacer un simple copy-paste. Y es donde tenemos el reto. El reto está ahí. El reto es no tener ni profesionales ni estudiantes de copy-paste. Pero, de acuerdo contigo, lo que tienen que evolucionar son los profesores. Pero yo quiero contarle dos anécdotas. No voy a mencionar nombres de empresas porque, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de dar unas clases de analítica de datos para una empresa Ujú. muy reconocida en Colombia. Y pues yo era el encargado de las herramientas
pero tuve que arrancar por el concepto básico de estadística, porque yo no veía, pues era un grupo además diverso donde habían ingenieros, gente que ya programaba en Python, como habían personas que simplemente contaban, eran analistas o asistentes. Entonces yo tenía que regular y nivelar el concepto matemático. ¿Por qué traigo esto? Porque, de hecho hubo una queja, pero no es lo que queríamos. Queríamos ver de una vez, típico del colombiano inmediatista que quiere el resultado. No, pero entendamos que es una media, que es una moda, que es un promedio, o sea, cuáles son las medidas estadísticas para poder analizar los datos, porque no estaba tan claro. Entonces, eso es importante para el segundo punto, atado a esto, que es el de los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Yo también le cuento, y lo he hecho varias veces, yo dejo que mi hijo de 12 años ya use las herramientas para hacer las tareas. Creo que en el colegio lo tienen prohibido, espero que no lo metan problemas, pero doy mis argumentos así. Yo le enseño a usar a él y él tiene que aprender inmediatamente, si quiere hacer bien la tarea. Uno, ortografía, que no lo ven tan claro y me dicen por qué, si la misma herramienta corrige ortografía, yo sé, yo lo explico supremamente fácil. Si uno tiene mala ortografía y no sabe redactar, cuando yo le estoy dando en español el prompt a la herramienta lo que hace es una traducción, porque en sí la raíz de las herramientas es el inglés. Ujú. Si yo escribí mal en español, la traducción en inglés me queda mal. Y si la traducción en inglés me queda mal, el resultado no va a ser bueno. No, Por eso eso hay es gente que dice, eso no sirve. Pues primero entienda para qué es una coma o una tilde y entre mejor sea la instrucción, pues mejor va a ser el resultado. Creo que lo nombrabas ahorita. Ahora, no solamente se quedan con el resultado, sino que es analizar el resultado. Si el resultado me sirve, efectivamente, Copilot sirve mejor para una cosa que Gemini, ChatGPT, DeepSeek, que ahorita también se está usando bastante. Cada uno tiene fortaleza. sus fortalezas. Yo generalmente cojo mis asesores, me gusta esa palabra, yo cojo mis asesores, los leo y me quedo con el que mejor Ujú. se alineó al resultado. Y así le digo a mi hijo, una persona que no sepa el concepto de lo que está pidiendo, de nada le va a servir el resultado de la inteligencia artificial. Al final yo digo, em, mi hijo sí sabe del tema porque el resultado lo entendió y lo que hizo fue ahorrarle estar escribiendo y haciendo un copy-paste que efectivamente puede salir de Wikipedia y que aquí por lo menos está esforzándose diferente. Lo hace mucho más rápido, pero creo que el concepto sí lo tiene claro y creo que eso es importante. Si la persona no tiene claro el concepto, no maneja una buena reacción, el resultado no le va a salir bien. Absolutamente de acuerdo contigo. Y hablemos de ese tema. Honestamente, la posición de los colegios de prohibir ese tema me parece casi pues anacrónica, porque los colegios no pueden cerrar la realidad que esos niños van a ser algún día profesionales y seguramente de alguna manera ese profesional va a estar enfrentado a empresas que ya han implementado modelos de inteligencia artificial. O sea, realmente hacer la provisión del tema es casi como una inquisición, porque pues es como si yo le estuviera negando al muchacho el tema de aprender. He visto proyectos muy, muy chéveres donde lo que hacen es lo que tú le haces a tu hijo, eso me parece valiosísimo. O sea, venga, lea, aprenda, interprete, cuál te parece que es la mejor opción. El tema de redactar bien, o sea, realmente una redacción cambia dramáticamente, una coma cambia dramáticamente lo que un prompt entrega efectivamente después de eso. Entonces, ahí pues súper alineado, yo creo que aquí sí se necesita mesas de trabajo, aquí yo creo que los clústeres son importantes, o sea, el tema yo adoro los ecosistemas porque me parece que los ecosistemas es la manera como las economías pueden aunar fuerzas para poder salir adelante en medio de las crisis. Y yo creo que el sector educativo sí tiene que seguir dándole más vueltas al tema. O sea, prohibir es el peor de los escenarios, creo yo. Porque ya esto está aquí, o sea, ya a la velocidad que vamos, pensar que yo voy a tener algún trabajo en el futuro donde no use inteligencia artificial es una utopía en ese momento. O sea, Claro. ni siquiera, por ejemplo, ahorita yo estaba con el sector de las economías renovables o economías
cíclicas, se me olvida el nombre correcto, pero digamos que es todo lo que es reciclaje y reapropiación de aprovechos. Para esos sectores ya hay modelos de inteligencia artificial, para uno diría, pues, reciclaje, basura, así un poco peyorativo el tema. Hay Internet de las cosas, computer vision, generación de nuevos materiales a partir de los procesos de reciclaje. O sea, ya hay una cantidad de tecnologías. O sea, no quiero sonar mal ni peyorativamente, pero lo que quiero decir es que en general ya hoy todas las áreas del conocimiento humano están allá metidas en la inteligencia artificial. Ahora, cómo va a evolucionar esto no lo sabemos, pero ahí es donde efectivamente creo que tanto el sector académico como los empresarios tienen la responsabilidad de verdaderamente, genuinamente documentarse y generar políticas y decisiones corporativas al respecto. A mí me gusta mucho, pues no es porque esté estudiando en el MIT ni nada de eso, pero esa filosofía de inteligencia colectiva, eso detrás hay conceptos muy poderosos, muy chéveres para que una empresa genere políticas de cara a lo que viene, que ni siquiera sabemos qué va a venir, porque es que esto está muy rápido. Mira las noticias de la semana pasada, Estados Unidos le mete 500 millones de dólares, porque ellos no saben usar la palabra billón, y responde al otro día China diciendo, no, no, lo que ustedes le están metiendo plata, yo ya lo tengo, mírenlo acá. Eso pasó en una semana, o sea, realmente es que la velocidad es tanta que la incertidumbre es alta. Entonces, si yo como empresario o como académico no tengo efectivamente una política y no lo he pensado, pues como te decía antes, soy como un palo en el mar, o sea, las olas me van a llevar y me van a traer. Y en qué momento voy a llegar a la playa no lo voy a saber porque no tengo control sobre lo que está pasando con mi empresa o con efectivamente mi negocio académico. Eso es fundamental. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Bueno, yo aquí tengo un capítulo en el podcast de anécdotas de emprendimiento con rectores de colegios y eso es del tablero a la pantalla, lo denominé yo, y es como la transformación digital ha venido impactando a la educación y sobre todo haciendo énfasis en la inteligencia artificial. Pero mire que sí me sorprendió positivamente, por lo menos con las personas que han estado en mi espacio. Que de hecho yo relaciono que si están en un espacio de estos porque de cierta manera son digitales y creen en este tipo de cosas. Y sí hay algunos de ellos que están capacitando a sus profesores, que ese debe ser el comienzo. Antes de capacitar al alumno, pues el profesor debe ser experto. Si el profesor no sabe qué es DeepSeek, si el profesor no tiene ni idea de lo que puede hacer la herramienta, a favor de ellos en su trabajo, para que dejen de ser tan administrativos y sean cada vez más profesores, entren más su pedagogía, eh, pues cómo van a poder hacer con los estudiantes. Pero sí se encuentran totalmente conscientes de que lo tienen que empezar a hacer. El porcentaje de profesores con los que he hablado. Pero a otros que he invitado que seguramente rechazan el tema es porque lo ven la transformación digital como el enemigo. Pero, mire, usted lo ha dicho totalmente claro. Eso es em, hablando de, por ejemplo, de temas de emprendimiento que los colegios sacan pecho y dicen, y las universidades, que también es el colmo, diciendo que apoyan el emprendimiento y lo primero que hacen es prohibir las ventas de los estudiantes en las instituciones. Sí. Entonces es, de hecho me parece ridículo, porque pues si alguien quiere, primero el emprendimiento no se lo tienen que poner a todos como si fuera matemáticas, es algo que es una vocación. Y si así fuera, como para que por lo menos ellos lo pudieran explorar, pues las ventas son el ADN de cualquier emprendedor. Y si usted le Totalmente. prohíbe vender al estudiante, ahora si usted está como en un colegio prohibiendo la inteligencia artificial y hablándole del futuro, pues es algo muy similar. Está siendo totalmente incoherente en el discurso. ¿Qué hay que hacer? Preparar a los profesores para que los profesores preparen a sus alumnos, no les prohíban el uso de las herramientas, sino que les expliquen el alcance, la forma ética en que se debe usar y de qué forma pueden potencializar todas sus habilidades. Absolutamente de acuerdo contigo. Has tocado un tema importantísimo que casi nadie piensa y es todos los problemas éticos que hay detrás, por ejemplo, de los temas de inteligencia artificial.
El caso más famoso es que en Estados Unidos una barra de abogados, eh, pensando que la inteligencia artificial era totalmente, digamos que independiente, que no tenía ningún sesgo, la entrenó con la legislación. Ellos eran criminalistas y empezaron a encontrar en su modelo que efectivamente la mayoría de personas que descartaban porque se presumía que ya iban a ser culpables eran latinos o afroamericanos. Y su modelo de inteligencia artificial sacaba a la gente de raza blanca en limpio. ¿Y eso por qué se da? Porque al final del día la inteligencia artificial está alimentada por La toda información, la claro. información nuestra. O sea, tiene unos sesgos que son importantes y qué bueno que pongamos la ética sobre el tablero, porque tal vez es el otro tema que una persona debe tener para poder a, a- asimilar o aceptar o apropiarse de lo que hizo una inteligencia artificial. Y es ese concepto ético de entender si no pueden ser misógenos, hay respuestas pues con una cantidad de fobias. ¿Por qué? Porque eso vino de una cantidad de libros, nomás los temas antropológicos. eh, en antropología antes de la Segunda Guerra Mundial, pues claramente había una línea en la antropología que sí decía que habían diferentes especies de seres humanos y unos superiores a los otros. O sea, la idea de Hitler no salió del bolsillo de Hitler. O sea, había una parte científica que decía que eso podía ser así. Y efectivamente, pues todo cambia después de la Segunda Guerra Mundial, porque todo el mundo dijo, no, borremos ese pedazo de la historia. Pero al final del día todo eso puede pasar, todo eso nos puede llegar a través de una inteligencia artificial porque hay también sesgos en el que lo entrena, hay sesgos cognitivos en el que lo lee. Entonces, todo eso es importante y hay un aspecto moral y ético que está ahí. O sea, llega un momento en que respetar el trabajo de los demás, los derechos de autor, eso que en un momento hizo una película de Hollywood de utilizar caras de actores sin su permiso, eso ya demuestra que lo único que importó fue la plata y no la parte ética ni valorar el trabajo o la imagen de ese actor en algún momento. Entonces, todo eso nos abre un mundo que no conocemos. O sea, realmente eh, hay un autor de Israel que ahorita se me olvida el nombre. Pero bueno, ha escrito muchos grandes libros y uno muy bueno es 21 consejos para el siglo XXI. Ay, se me olvida el nombre. Bueno, después te lo mando para que lo compartas con tus oyentes. Y él efectivamente dice, ¿por qué es la incertidumbre? O por qué estamos en un momento histórico? Estamos en un momento histórico porque el hombre tiene dos capacidades, las capacidades físicas y las capacidades cognitivas. Llevamos 70.000 años de evolución generando herramientas que nos ayudan con toda la parte física, desde herramientas sencillas hasta herramientas súper complicadas, la era industrial, todo lo iba contra lo físico. Es la primera vez que hemos desarrollado una herramienta que reta nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades cognitivas, y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y pues todos tenemos el temor de las películas de Hollywood, que pasa en el momento en que nos superen, como acá de decir, no, los diseñadores gráficos hasta diseñan mejor que un diseñador gráfico. ¿Qué va a pasar si eso empieza a pasar muchas cosas? Entonces, hay mucho temor, pero también hay que decir que es un momento chévere de la historia. O sea, es como si estuviéramos haciendo historia. O sea, realmente algún día van a acordarse de esta generación porque es la generación que enfrentó esa, esa, digamos que incertidumbre y que tuvo que decidir y construir sobre la incertidumbre de lo que estaba pasando. ¿Sí me entiendes? Porque pues es muy chévere. Por otro lado, se hacen cosas realmente increíbles, cosas realmente poderosas. Que uno dice, pues, más chica, esto no lo hubiéramos hecho en 100 años y lo Sí. estamos haciendo en días. Para mí no es una competencia, sino es una herramienta. A mí me gustó mucho la palabra asistente. Yo le voy a confesar que, bueno, yo soy ingeniero, pero pues hace mucho tiempo que la parte del desarrollo. Sin embargo, pues explorando justamente todo este tipo de potencialidad que tienen estas herramientas, empecé a hacer algunos desarrollos que antes me hubiera tomado hacer por lo menos una semana, no solamente contra los diseñadores gráficos, voy a decir, con los ingenieros, que fueron los que crearon la inteligencia artificial al fin y al cabo, también crean entre comillas, reemplazo, porque sigo insistiendo que no es así, pero me desarrolló un código que yo me hubiera demorado una semana por lo menos.
lo saqué en cuestión de horas. ¿Qué usaste? Eso fue lo más curioso, que usé una herramienta inicialmente que no, pues que no estaba como orientada a eso. El primer código que de hecho fue un firmware para un microcontrolador, eh, un código que había desarrollado hace muchos años y que por cosas de la vida me volvieron a decir, venga, ¿qué hacemos con esto? Yo ni siquiera tenía los códigos. Entonces yo antes de decirle que sí, hice una prueba, cogí ChatGPT y le dije, ¿podemos desarrollar en este lenguaje de programación C para este microcontrolador? Me dijo, sí, claro que hay un ejemplo. Vi que lo tenía, descargué los compiladores, y le dije, hagamos esto, le puse el prompt, lo compilé, funcionó. Entonces llamé al cliente y le dije, sí, lo puedo hacer. En otro momento, rechazo esa opción. Y posteriormente había que desarrollar una APK para Android. Yo, la verdad, eso siempre lo había delegado para otros ingenieros, porque yo ya estaba en una escala de negocios y demás, pero surgió la necesidad, porque digamos que ya no tenemos ese equipo de desarrollo como antes. Y yo dije, bueno, pero si pudimos hacer un código de estos, y usé eh, eh, GitHub Copilot, que es especial Para desarrollo. para desarrollo, inclusive en la herramienta Android Studio, hice mi primer APK con mi asistente, con mi herramienta de código de software, que un ingeniero me hubiera cobrado bajito, 3 millones de pesos, y se hubiera demorado 15 días. En un día tenía mi APK. Entonces al final nos sirve para potencializar el trabajo, nos sirve para ser más productivos, nos sirve para generar más, ¿sí? No para reemplazar, porque al fin y al cabo está detrás, yo estaba detrás de la herramienta compilando y Así es. viendo errores y viendo cosas que obviamente hay que corregirle. No es que Es que le dije y es ya así es. 100% todo funcionó. No, Sí. por eso dije un día. Lo corregimos entre juntos. Está este error, entonces pruebe esto y uno va corrigiendo el código. Uno tiene que tener un poco pues, del conocimiento de qué es la lógica del código para poderlo corregir. Esa fue una de las anécdotas. ¿Cómo hacemos con los empresarios, Emil? ¿Cómo le explicamos a los empresarios que no es un tema solamente de sistemas, que es un tema que puede impactar la contabilidad, la organización de la información, puede impactar temas básicos como redactar un correo, temas de marketing, temas de procesos? ¿Cómo ayudamos a estas pequeñas empresas que de pronto piensan que esas herramientas solamente son de las grandes? ¿Cómo hacemos para que ellos vean que está al alcance de las manos de ellos también, inclusive desde las herramientas gratuitas ya pueden Ya pueden. optimizar y ser muy productivos? ¿Y cómo se lo apropian a los empleados? No para sacar a los empleados, sino para que sean, si antes producían 10, con esas herramientas van a producir 50, 60 o 70. El famoso 10X, 10 veces más rápido, que Bueno, es una de las estrategias que están de moda ahorita. Mira, pero después le echamos anécdota del tema de desarrollo de código, que es un capítulo pues que yo domino porque llevo 30 años haciendo código. Pero yo creo que aquí, más que la inteligencia artificial, todo lo que se ha venido hablando por ahí desde 2015 a 2016 sobre transformación digital es fundamental. Y lo fundamental aquí es la base, y es que hay que ser estratégico. Pero las personas a veces creen que ser estratégico es un conjunto de consultorías y pensamiento estratégico, una cantidad de cosas. En la vida real, la estrategia simplemente es un plan, porque estrategia es un término militar, que es un plan para yo llegar a tomar una posición militarmente hablando, ¿sí? Entonces, la estrategia no es más que renunciar a algunas cosas, focalizarme en otras y usar mi medio ambiente para lograr mi objetivo militar. O sea, si yo no tengo tanques y no puedo pasar por el puente, entonces le doy la vuelta, pero tengo una estrategia para llegar al otro lado, ¿sí? Ese es el principal problema. Entonces, cuando el pequeño y mediano empresario entiende que la tecnología es un medio para lograr sus estrategias, los lleva al siguiente punto y es pensar exactamente en eso, en a qué renuncian y a qué quieren ir, ¿ok? Y eso es fundamental que lo tengan súper metido en su ADN. El otro tema que es vital es entender el problema a fondo. A veces somos demasiado, como tú dices, demasiado simplistas. Ah, no, esto se hace así, ya, entonces
saquen a 3 personas porque eso ya lo va a hacer una inteligencia artificial. En la vida real, hoy existe, por ejemplo, automatización de procesos inteligentes, donde ya no se usa RPA, sino IPA, que es procesos optimizados con inteligencia artificial. Pero nada de eso sirve si tú realmente nunca lo has hecho en papel. Si tú no entiendes cómo funciona tu cadena de valor, si tú no entiendes cómo tu empresa hace el streaming de la entrega al cliente. Y ahí es donde viene el siguiente punto. Nadie te va a reconocer innovador o digital si no le vendes o no, el mercado no te percibe así. Por ende, tu estrategia debe ser del cliente hacia adentro. O sea, ay, no, es que voy a arreglar aquí que esta contabilidad está muy cansona y tengo que manejar muchos papeles. El por qué y el para qué quiero hacer eso debe venir desde tu cliente, desde tu estrategia de mercado. Entonces, de entender a qué mercado quieres llegar y por qué lo quieres hacer. Y eso te lleva a seleccionar tecnologías. El peor error que tú puedes hacer es lo que les pasa a algunos emprendedores y es, yo quiero usar blockchain. ¿Para qué? No sé. Mira, tuve un caso de yo ayudo a emprendedores en la Cámara de Comercio. No, yo quiero vender gomitas a través de una app. Quiero tener una app. Pero ¿cuánto te cuesta la app y cuánto cuesta una gomita? O sea, ya hiciste por lo menos las cuentas de a cómo tendrías que vender las gomitas para poder sostener una app en la nube. Entonces, el hecho de que hoy estemos inundados de tanta información de tecnología y lo que queramos es adaptar la tecnología porque la tecnología es chévere, ahí estamos muertos, ahí realmente estamos muertos. Yo lo que le diría a los empresarios es, tranquilos, siéntense a pensar qué quieren que sea su empresa, o sea, cómo se imaginan su empresa digital, cómo se imaginan su nueva empresa digital. Otro error garrafal es creer que los de al lado no lo están haciendo. Creer que tu competencia es boba y tú eres el más piro y tú estás haciendo lo primero es el peor error estratégico. Y eso sí, pregúntale a cualquier general. Claramente el de al lado también está efectivamente pensando en cómo lo va a usar. Entonces, aplazar la decisión efectivamente ya te está poniendo por detrás. Sí creo que se requiere una inmediatez en la decisión. O sea, por ejemplo, en estos temas de economía circular, no solamente por la aplicación de la tecnología, sino porque el planeta se está muriendo. O sea, realmente necesitamos hacer cosas ya. O sea, el desperdicio de agua. Aquí estamos pasando un día sin agua. ¿Qué pasa cuando nos toque una semana? Como pasa en otros países. O sea, eso es terrible lo que nos está pasando. O sea, normalizamos la situación, pero las decisiones sí tienen que ser un poco más inmediatas. Y la inteligencia artificial y los datos, la estadística, qué bueno que todos quisieran saber estadística y qué bueno que todos quisieran ver sus datos para entender el problema. Yo a muchos empresarios les he dicho, ¿usted cuántas crisis ha vivido? ¿Cuántos procesos 8.000? ¿Cuántos buenos presidentes? ¿Cuántos malos presidentes? ¿Cuántas subidas y bajadas del dólar ha vivido? ¿Ha revisado su contabilidad, su manejo de inventarios? ¿Qué pasó en esa época? ¿Ha analizado cuál es el comportamiento de su empresa a partir de los datos y mirar históricamente usted cómo resolvió esos problemas y qué de ese aprendizaje puede aplicar? Eso efectivamente es vital porque las decisiones tienen que tomarse informadas. Yo realmente creo que estoy súper alineado con esa frase. A mí no me va a reemplazar la inteligencia artificial, sino otra empresa o otra persona que sí la use. Que sí la use para reemplazarme. El problema que está pasando en ese momento a nivel del mundo es que mi competencia ya no necesariamente es el de al lado. Puede venir de otro sector o de otro grupo de emprendedores que vienen a tomar valor de mi vertical con tecnología o con una idea totalmente innovadora. Entonces, realmente yo sí invitaría a los empresarios a ser estratégicos, o sea, a realmente no heredarle el problema de la tecnología al loco de sistemas, sino apropiarme del problema y entenderlo como es habilitado. ¿Cómo se le baja a las personas capacitándolas? Eso sí, creo que el empresario tiene una responsabilidad grandísima. No queremos una masacre laboral. Hay políticas, libros, ya hay marcos de gobierno que yo tengo que entenderlos y mirar yo cómo voy a reconvertir a mis empleados en empleados que sirvan con inteligencia artificial. Hay un cómic que te lo voy a compartir para que lo compartas. Muy chistoso la viñeta está dividida en dos partes. El que envía el correo y el que lo responde. Entonces el que lo envía dice, usé inteligencia artificial y escribí un correo de maravilla y todo el mundo va a creer que fui yo. Y el que lo le dice, usa inteligencia artificial para resumir este correo y poder responder y todo el mundo va a creer que yo soy inteligentísimo. Al final del día la inteligencia artificial puede ser tan superflua como eso, como una herramienta profunda que realmente genere valor en las empresas.
Y el otro tema que es importante, que siempre es un mensaje que le digo a todos los empresarios, usted como emprendedor o como empresario, gracias a la nube, hoy tiene la misma tecnología que tiene un empresario o un emprendedor en Japón, en Suiza, en Perú, porque la nube se volvió un democratizador de la tecnología. Esto no es como antes que yo quiero tener inteligencia artificial. Llamemos a IBM, tengo que comprar el servidor, se demora 3 meses nacionalizando, llega a la caja mi empresa y yo no la podía ni abrir porque eso era el servidor y se necesitaba el experto para que abriera la caja y pusiera a funcionar el servidor. Hoy no, yo tengo un modelo de inteligencia artificial pues a un par de clips y a la capacidad de mi tarjeta de crédito, pero digamos que ahí está. Y sobre el tema de las herramientas, claro que debo empezar por las gratis, porque ¿cómo voy a poner en riesgo la estrategia de mi empresa si primero no empecé por lo gratis? Entonces, ahí sí que todos los marcos de transformación digital arrancan por la experimentación. Esa es una clave fundamental para usted, empresario. Experimente en pequeño, pero no en el core de su negocio. O sea, no puede dejar de producir, no puede dejar de facturar. Usted se pone en el límite de su negocio y empuja ese límite hacia nuevas cosas que puede hacer con estas tecnologías. Prueba barato, puede usar la universidad, o sea, puede usar el ecosistema, Emprende, InnovaLab, todas esas cosas que existen aquí en Colombia y van empujando esos experimentos. Cuando ya ven que eso funciona, pues ya se le mete plática. Y a veces no es ni siquiera muchísima plática, es una suscripción o un tema mensual, optimizar la cosa. Y pues cuando uno no sabe qué hacer, pues pregunta, hermano. Entonces, si usted realmente siente que no domina los temas de tecnología, pues se busca a alguien. Hoy la misma Cámara de Comercio está poniendo, estaban hablando hoy, 80 horas de asesoría gratuita. Uno dice, Listo, ay, Enrique. 80 horas no Cuéntenos son un nada. No, poco 80 horas de sobre un usted. consultor es ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se una dedica? cantidad de conocimiento. Bueno, yo soy Jamie Guerrero, entonces es buscarse las cosas. Digamos que soy una persona ser muy que me innovador, apasiona muchísimo la tecnología y me apasiona. me funcionó, le doy una vuelta, Compartir me ese funcionó, le conocimiento. doy O otra sea, vuelta. eso me Así gusta, se lo hacen hago por grandes pasión. cosas en empresas Tengo pequeñas. 30 años en diferentes compañías y empresas de desarrollo de aplicaciones de software, casi todas de software corporativo, de grandes empresas. Eh, pues se podría decir que soy emprendedor porque que antes no existía ese término, pues he participado como en 4 o 5 sociedades, en 4 para ser más correcto, pero ahorita en lo que estoy es trabajando en una empresa de inteligencia que aplica la inteligencia artificial en los negocios. Esta es una empresa de origen español y básicamente por el otro lado, pues estoy buscando espacios precisamente para poder compartir ese conocimiento, como este que tú me invitas, Edwin. Muchísimas gracias por el espacio. Y eso soy una persona que le gusta eh, compartir ese conocimiento. Bueno, ¿y cómo hacen para ubicarlo? De pronto muchas personas acá dicen, me interesa que una asesoría, me interesa el producto. Bueno, ¿cómo lo ubican? Bueno, yo pues no soy de muchas redes sociales. La que uso es LinkedIn. Pero la gran ventaja de llamarse Jaimir Guerrero, que es un nombre pakistaní en Colombia, es que soy el primero. O sea, mi correo no tiene 123 ni ABC, sino ustedes entran a LinkedIn, Jaimir Guerrero, aparezco en las primeras búsquedas. Me googlean, aparezco en las primeras búsquedas. Entonces, el LinkedIn es como, digamos que mi red social natural, es por donde me pueden contactar. Y tengo un blog que lo tenía un poco descuidado, pero ahorita en esta nueva etapa de mi vida, donde efectivamente quiero estar como compartiendo el conocimiento, ya lo he retomado, igual también se llama jaimirguerrero.blog y ahí efectivamente comparto todas estas inquietudes y todo este conocimiento. De hecho, su nombre tiene posicionamiento orgánico Sí, elevado. eso es estar de bueno. Si lo puedo decir que es que cuando era niño renegaba ese nombre porque ningún profesor lo pronunciaba bien. Jimmy, Jaimir, Jaimir, pero eso terminó siendo una ventaja. Sí, claro que sí. Listo, muchísimas gracias por compartir ese espacio. Yo creo que esto tiene muchos temas. Veamos a ver cómo podemos seguir explorando y dándole a todos los empresarios de pronto que nos escuchan esa opción de tener conocimiento a Así la es. mano.
Y algún día podemos hablar también de echar código. Eso también es otro mundo. Eso como se van a transformar los ingenieros de sistemas es todo un nuevo mundo. Un nuevo reto. Un nuevo reto, un nuevo reto, un nuevo reto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ali. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.